de evolución más aguda, con bastantes complicaciones. Normalmente la principal complicación es la insuficiencia cardíaca. Después, posteriormente, vienen lo que son las fibrilaciones, sobre todo de tipo ventriculares, y la complicación más grave que es el paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, es muy importante que conozcamos el manejo de este tema, a reconocer sus diferentes variantes y de qué se trata, ¿no? Bueno, el concepto es un trastorno que se caracteriza por flujo sanguíneo disminuido en parte del miocardio, que se desencadena cuando hay un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y demanda por parte del miocardio, ¿ya? Entonces, cuando se refiere, quiere decir que el miocardio no recibe la suficiente oxigenación, ya sea en reposo o ya sea en actividad física, y en la actividad física sobre todo porque hay un aumento en la demanda de oxígeno por parte del miocardio. A eso se llama la irrigación que llega al miocardio no llega a abastecer los valores normales requeridos para su contractilidad, ¿no? La causa más frecuente de isquemia miocárdica es la aterosclerosis de una arteria epicárdica coronaria o varias, ¿no? Aquí vemos en la imagen lo que pasa en una arteria coronaria. La principal causa de una isquemia del miocardio o de un infarto agudo del miocardio es la ruptura de una placa de ateroma. Ya eso es la principal causa. ¿Hay otras causas para que puedan causar isquemia miocárdica? Sí, pero la principal es esta, ¿no? Normalmente la placa de ateroma, que son acúmulos de lípidos entre la túnica íntima y muscular de los vasos sanguíneos, se empiezan a acumular lípidos, ¿no? Depósitos de grasa. A la larga, esto se llama ateroma. Y cuando hay un aumento del flujo sanguíneo, puede ser por aumento de la presión arterial o aumento del volumen, pueden lesionar esa placa de ateroma, que produce una erosión. Esta, al erosionar, va a liberar factores inflamatorios que van a desencadenar la coagulación, y esta coagulación va a producir un trombo que va a ocluir esta arteria, ¿no? Al ocluirse la arteria, va a producir isquemia de la zona a irrigar, y estos miocitos van a empezar a necrosarse. A eso nosotros llamamos infarto del miocardio, ¿no? Los pacientes con cardiopatía isquémica con frecuencia se clasifican en dos grupos. Se clasifican en infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. ¿Cuál era el segmento ST? Si recordamos cómo está compuesto normalmente el electrocardiograma, tenemos la onda P, la onda Q, que es la primera que baja, la R, la S, y ahí viene la onda T. Donde termina la onda S y comienza la onda T, esto se llama el segmento ST. Entonces, va a haber dos tipos de infarto de miocardio: con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST. Ya lo van a ver dentro de un ratito. No lo dibujo porque no lo sé dibujar bien. Sé dibujar pulmones, no tanto ondas de electrocardiograma, pero ahorita me van a entender. Bien, continuamos. Entonces tenemos que repasar un poco de la anatomía de las arterias coronarias. Las arterias coronarias derivan de la aorta, ¿no? Tenemos la arteria coronaria derecha, que va a irrigar principalmente la cara medial del corazón, ¿no? Y parte de la cara anterior, y la rama coronaria o arteria coronaria principal izquierda, que irriga lo que es la cara externa, la cara anterior y parte del piso o de la cara inferior del corazón, ¿no? La arteria coronaria derecha va a dar principalmente ramos colaterales, una de ellas la rama marginal derecha, que irriga la cara anterior del corazón y la medial, y luego la más importante, que es la que tiene más irrigación colateral, es la arteria coronaria izquierda, que va a tener dos principalmente: la rama circunfleja y la rama descendente anterior izquierda. Una obstrucción de cualquiera de estas dos ramas va a producir disminución del gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque estas principalmente irrigan lo que es todo el ventrículo izquierdo, ¿no? Si estas se obstruyen, van a producir una isquemia del miocardio del lado izquierdo,
por ende el ventrículo va a empezar a fallar, disminuye el gasto cardíaco y va a dar el origen a muchos de los síntomas característicos del infarto agudo. Ahora, si queremos verlo más detallado, aquí se ve también en esta misma imagen, más detallada la misma irrigación. Es exactamente lo mismo, solamente con un poquito más detallada. Bien, hablemos del infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. Es causada por el desequilibrio entre el aporte y la necesidad de oxígeno del miocardio como consecuencia de uno o más de los 4 trastornos que culminan en la formación de un trombo. ¿Cuáles son? Uno, rotura de placa de ateroma. Como mencionamos en el anterior ejemplo, se rompe una placa de ateroma, produce un coágulo y obstruye la arteria. Vasoconstricción de las arterias coronarias. Esta puede darse por, pasa lo siguiente. Normalmente, no siempre por rotura de ateroma, sino también tenemos aquí nuestro vaso sanguíneo y puede ser que aquí se haya formado un ateroma, pero no se rompe. Pero al momento de hacer un vasoespasmo, la luz se estrecha y por ende va a producir isquemia del miocardio. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere con vasoconstricción de las arterias coronarias. Se puede dar también sin la presencia de placa de ateroma. También, normalmente esos son los que se originan por emociones fuertes, ¿no? Puede ser estrés, ira, angustia, susto, tristeza, ¿no? Miedo, etc. Estenosis intraluminal gradual. Esto se da principalmente también con placas de ateroma, pero que estas van creciendo paulatinamente y a veces no se forma solo uno. Tal vez más allá en el siguiente trayecto hay otra más grande. O a veces en algunos casos hay 2 placas de ateroma en ambos lados de la pared. Entonces este es un estrechamiento gradual de estos vasos sanguíneos coronarios. Mayor necesidad de oxígeno por parte del miocardio. Este es el que ocurre, por ejemplo, en atletas de élite o en algunos casos los pacientes fisiculturistas, que es más común. ¿Por qué? Porque ellos necesitan, para alzar más peso, mayor oxigenación a los músculos. Entonces los músculos desencadenan que el cerebro estimule al nódulo sinusal, más frecuencia cardíaca, más contractilidad miocárdica, lo cual va a llevar a algún momento a producir un déficit de la irrigación de las células miocárdicas, lo que va a producir una isquemia, ¿no? Entonces eso es muy importante. Normalmente aquí tenemos, ¿no? Miren, una depresión del segmento ST. Aquí tenemos la onda Q, R, S, y antes de que se forme el ST está por debajo de la onda Q y está deprimida. Ese es el segmento ST deprimido, que es lo que estamos viendo actualmente. Normalmente cuando se da esto es cuando la luz del vaso sanguíneo no está totalmente obstruida y a veces la isquemia solamente es en un segmento del miocardio. Puede ser en el endocardio, puede ser en el miocardio exactamente, pero solamente focalizado en una zona. En cambio, cuando veamos con elevación del ST, miren, el segmento ST en vez de estar abajo está arriba, casi inmediatamente en comparación con la onda R. Y en esos casos es mucho más grave porque la oclusión es completa y la isquemia que va a producir necrosis del miocardio va a ser transmural. ¿Qué quiere decir? Va a afectar las 2 capas del miocardio, el endocardio y el miocardio propiamente dicho. Entonces se va a infartar totalmente. En cambio, en infarto sin elevación del ST solamente va a ser una porción focalizada. Puede ser una parte del endocardio o una parte del miocardio, pero no transmural, o sea, no todo el componente. ¿Ya? La principal causa sigue siendo la rotura de placas de ateroma. El estudio de angiografía, el 10% tuvo estenosis de la coronaria izquierda. Entonces es un 10%. El 35% de los 3 vasos que irrigan, por ejemplo, tenemos la coronaria izquierda, la descendente anterior y la coronaria derecha. Entonces los 3 vasos, el 35% de los pacientes han tenido bastante fatal, ¿no? Luego 20% solamente tienen 2 vasos, otro 20% solo un vaso y 15% no tuvieron estenosis crítica, o sea, solamente tuvieron un deterioro de la luz, ¿no?
Aquí podemos ver los tipos de oclusión o de infarto que se puede ver en el vaso sanguíneo. Este es por rotura de placa de ateroma con oclusión completa de la luz. Aquí tenemos una oclusión parcial, se rompió el ateroma, pero el coágulo no llegó a obstruir totalmente la luz. Tenemos las otras que son de tipo 2, que este es por un vasoespasmo. Normalmente cuando uno tiene una emoción fuerte, se contrae el vaso sanguíneo y va a producir estrechamiento de la luz. Pero a veces puede ser reversible. Después tenemos el que mencionamos, el paulatino, ¿no? Se va formando placa de ateroma y poco a poco se va cerrando. Normalmente el paciente al comienzo no siente síntomas, después siente como una punzadita, van pasando los meses, la punzada se va intensificando, después ya la punzada le viene al esfuerzo físico, después al reposo y después se infarta totalmente. Entonces va aumentando. Aquí tenemos otro infarto que se produce en coágulo o trombo, pero en este caso en la disección de una arteria coronaria. No es muy común que una arteria coronaria se diseque, más común es que la aorta se diseque, y normalmente si hablamos de aorta, la porción que se diseca más comúnmente es la aorta abdominal, ¿ya? Pero en algunos casos también puede haber una disección de arteria coronaria. Y luego aquí tenemos lo que se llama una luz normal, ¿no? No tenemos ningún tipo de alteración, pero en algunos casos puede producir lo que nosotros vamos a ver al final, que es la angina de pecho estable. Ya normalmente estos pacientes no tienen ningún tipo de alteración, pero hacen vasoespasmo repentino, da síntomas que se resuelven espontáneamente al pasar unos minutos con reposo. Sintomatología. El dolor es de tipo retroesternal intenso que se caracteriza por, esto no es en lenguaje inclusivo, el problema es que no sé por qué mi computadora se modificó en idioma inglés, no sé qué le hice, y sale con intense y algunas palabras en inglés, ¿ya? Pero no es eso, que se caracteriza por, uno, aparecer en reposo o con poco esfuerzo. Eso es característica de este tipo de infarto, aparece en reposo y con poco esfuerzo físico. Inicio reciente en el curso de las 2 semanas anteriores, o sea, puede ser que hoy comenzó el dolor y se va intensificando en las próximas 2 semanas, pero el dolor no cesa, ¿ya? 3, va en aumento en comparación a episodios previos. Es lo que mencionaba, hoy comienza el dolor, pero mientras va pasando el transcurso del tiempo va intensificándose ese dolor. Este dolor típicamente irradia el brazo izquierdo, aquí otra vez es hombro, no es hombre, cuello y mandíbula del mismo lado. No sé por qué, ¿acaso hombre? No se dice pues hombre, hombro, hombre en inglés, digamos, ¿no? Che, no me acuerdo. Pueden surgir equivalentes anginosos como disnea, epigastralgia, náusea, debilidad, que son más frecuentes en mujeres, ancianos y personas con diabetes. Estos síntomas, como menciona aquí, que a veces no duele, pero hay disnea, hay como sensación de la famosa gastritis, como acidez, dolor en la boca del estómago, epigastralgia, náusea, debilidad, como dice, son más frecuentes en mujeres, ancianos y pacientes con diabetes. Yo podría decir que es más común en ancianos y en diabéticos, no tanto en mujeres, pero bueno, si lo dice el libro, hay que hacerle caso. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? ¿No? Un dolor intenso en el pecho, en la zona del corazón, tiene sensación de muerte inminente, el paciente siente que se le está yendo la vida, el dolor en el brazo que puede extenderse al cuello, mandíbula, hombro, espalda. Tuvimos en el hospital un caso de un paciente que vino con un infarto evolucionado de 1 semana. Le comenzó con un dolor de muela en el tercer molar izquierdo. Él sentía solo el dolor punzante aquí, era como un retortijón y como punzante entre medio. Fue a donde la dentista le dijo, mire, me duele, odontólogo, perdón, se ofende que le diga dentista, ¿no? Ya. Y le dolía. Le dijo la odontóloga, bueno, aquí no hay nada, pero me duele mucho, por favor, sáquemela. No sé cómo la logró convencer, le sacaron la muela, aún así seguía refiriendo dolor. Y bueno, la odontóloga no sabía qué decirle, mire, tal vez puede ser por lo que su raíz de su diente es un poquito torcida, hemos lastimado tal vez un poco el alvéolo dentario, entonces va a doler, le voy a poner unos calmantes. Le dio los calmantes, era tramador, no calmaba con nada. Y ya después de un día, un rato para otro, estaba manejando auto,
cuando de la nada se mareó y se le escapó el volante y fue y chocó contra la puerta del vecino, tumbó la reja, más bien no había nadie, ni un perrito ni nada, y ya después cuando se lo llevaron inconsciente al hospital nos lo trajeron en emergencia, y no, pues lo primero que hacemos, ¿no?, con la antecedente de que estaba manejando y perdió el conocimiento, se hacen dos cosas: TAC para ver si no es origen central y un electro para ver si no es origen cardíaco, y bueno, pues salió con un infarto ya ST, con depresión del ST, o perdón, ya con elevación del ST porque ya estaba evolucionado, incluso con Q ancha y Q profunda, que ya vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces era un infarto. A veces puede simular un dolor de muela y a veces también puede irse al lado derecho, pero es muy raro. ¿Ya? El dolor del brazo puede acompañarse de mareo, náusea y sudoración. Ante la presencia de cualquier de estos síntomas acude al centro de salud más cercano, le sirve para su paciente. Bien, diagnóstico. El electrocardiograma. Se observa descenso del segmento ST en 1/3 de los pacientes. Puede ser transitorio en pacientes con biomarcadores negativos. Por ejemplo, eso vamos a ver más adelante, que cuando hay descenso del ST transitorio con biomarcadores negativos, eso se llama angina de Prince-Metal. Vamos a verlo al final. Pero persistiendo días. Y también se puede ver inversión de la onda T, o sea, una onda T negativa. En algunos casos, estos pacientes con este tipo de infarto, el complejo QRS, la ST está normal, pero van a ver que ¡pum!, la onda T está invertida. ¿En qué derivación de la onda T invertida es normal? ¿En qué derivación de la onda T negativa es normal? Los que han llevado con el doctor Terraza saben, me acuerdo que esa era la pregunta que hacía. ¿Alguien sabe? ABR y D1, ¿no? B1. Bien, eso. Normalmente esa es la pregunta trampa. Y también eso te sirve como control de calidad para ver si han puesto bien los electrodos. ¿Ya? Siempre en ABR y en B1 va a estar la onda T negativa. Ahora, si ustedes ven onda T negativa en cualquier otra derivación, pucha, ustedes piensen primero en infarto. ¿Ya? Biomarcadores. Lo más que se utiliza son estos cuatro: CPK, CKMB, troponina I y troponina T. La CPK, que es la creatinfosfoquinasa, y la CKMB, que es la creatinquinasa EBB, estas se pueden elevar en un infarto agudo de miocardio. El problema es que estas también se ven en el músculo estriado. Yo, por ejemplo, como neumólogo, en mis pacientes con TB, les pedía CPK. Y ustedes me dirán, ¿para qué le pedía, doctor? Si había un paciente que hacía RAFA, tipo hepatitis o eritrodermia, y aparte de eso me decía que sentía como macurca en los músculos, yo tenía que pedirle un CPK para ver si no estaba haciendo un Steven Johnson o un síndrome, ¿cómo se llamaba esto? Y eso lo diagnosticamos nosotros la primera vez aquí en Santa Cruz. Ya, bueno, pero también me sirve para diagnosticar a Steven Johnson cuando están haciendo rhabdomiólisis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los anticuerpos en contra de los fármacos que está consumiendo el paciente se pegan al músculo y las células, los glóbulos blancos empiezan a destruir al músculo digeriéndolo y se va a liberar tanto CPK como CKMB. Entonces yo hacía esos controles en los pacientes con sospecha de RAFA solicitando estos dos biomarcadores. Entonces estos no son específicos de corazón, no solo se elevan en infarto, se pueden elevar en cualquier otra rhabdomiólisis. También se pide CPK, por ejemplo, en pacientes quemados. ¿Por qué? Por la destrucción de células musculares durante una quemadura, sobre todo de tercer grado, ¿no? Ahora, las más específicas para el corazón son la troponina I y la troponina T. Y la más específica, sobre todo durante las primeras 4 horas del infarto agudo del miocardio, es la troponina I. ¿Ya? Normalmente la troponina I en las primeras 4 horas de iniciado el cuadro se va a elevar. Y normalmente su pico máximo de la troponina I es hasta 12 horas. De ahí, pasado las 12 horas, empieza a descender y se empieza a elevar la troponina T. Entonces, por ejemplo,
si viene Naidelín que le duele el pecho, la emergencia, está con inestabilidad hemodinámica, un dolor típico característico de infarto agudo de miocardio, y han pasado recientemente, hace 2 horas, ¿cuál le pediré? ¿La troponina I o la T? La I, porque esa es la que se eleva más agudamente. Si yo le pido la troponina T, es muy posible que salga normal. Ya, entonces, no se equivoquen. Normalmente la troponina T recién a las 7 horas se empieza a elevar. Su pico máximo de la troponina T es a los 3 días y puede durar hasta una semana, hasta 14 días elevado. En cambio, la troponina E es más específico, dura hasta 7 días después del evento. Pasados los 7 días, la troponina E y desaparece. En cambio, la T puede persistir hasta los 10 días. ¿Ya? Muy importante, troponina I, troponina T, sí o sí tienen que pedir. Los 4 lo piden, pero al que más bola le van a tirar es a la troponina I. Pruebas de esfuerzo, por ejemplo, si tienen un paciente que, digamos, le digo, mire doctor, me estaba doliendo el pecho, pero ya me pasó, y no sabes si esto es un infarto agudo de miocardio sin elevación de ST o una angina de Prince-Metal, o tal vez una angina de fuerza, una angina de pecho estable, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? La prueba de esfuerzo se realiza en una banda sin fin, como a los cardiólogos les gusta complicarse, esto se llama caminadora, con un aumento progresivo y estandarizado de la carga de trabajo, mientras se vigila el electrocardiograma, síntomas y presión arterial. Normalmente esto se realiza entre 15 a 30 minutos, se lo hace caminar al paciente y cada 5 minutos se le va aumentando la intensidad. Primero caminando, qué sé yo, velocidad 1, después velocidad 2, velocidad 3, ya cuando están en 4 va a haber taquicardia y todo lo demás, y tiene que ver si hay alguna alteración en el electrocardiograma. Obviamente, ¿cuáles van a ser las pausas para concluir la prueba? Cuando el paciente empieza a manifestar molestias torácicas, o sea, dolor de pecho, fatiga, disnea importante, mareos, hipotensión o lo que estábamos buscando, una depresión del segmento ST mayor a 2 milivoltios, o sea, 2 milímetros, cuadrito, ¿no? Un cuadrito. Entonces, eso es muy importante. Ante cualquiera de estos tipos de sintomatología o signos electrocardiográficos, decimos es una prueba de esfuerzo positiva. Esta prueba de esfuerzo obviamente no se la hace en un paciente que está inestable hemodinámicamente, no se hace en pacientes con insuficiencia cardíaca, sino en pacientes que hayan manifestado alguna sintomatología y estén estables. Ahora, a todos se lo hace caminar en la banda sin fin, no en todos, hay algunas pruebas de esfuerzo, por ejemplo, si tienen un paciente de la tercera edad que tiene mucha artrosis de rodillas, obviamente no va a poder caminar. Entonces hay otras pruebas donde hay uso de pedales manuales, lo sientan y empiezan a hacer con los pedales manuales y conectado al electrocardiógrafo van mirando, es lo mismo, digamos, ¿no? Cualquier tipo, hay varios tipos de esfuerzo, de pruebas. Ecocardiografía, normalmente esto nos sirve para evaluar, como hemos visto también en miocardiopatías, ecocardiografía nos sirve para evaluar la funcionalidad, sobre todo del ventrículo izquierdo. Si hay una área isquemizada o hay ya un infarto donde hay necrosis del músculo cardíaco, va a haber irregularidades en la contracción ventricular y también va a haber una disminución del gasto cardíaco. Entonces, más que todo nos sirve para evaluar la funcionalidad del corazón, ¿no? Arteriografía coronaria, esta es la más indicada para que ustedes sepan si hay una oclusión total o también para saber exactamente dónde es la oclusión del vaso sanguíneo. Se hace como es un cateterismo, prácticamente. Lo único que en este cateterismo te aplican un contraste para que se pueda visualizar la vascularización coronaria del miocardio, ¿no? Entonces tenemos el electrocardiograma. Entonces vemos aquí un electrocardiograma, está todo normal, pero miren, onda P, Q, R, S, y miren dónde se forma el complejo ST. Normalmente un segmento ST tiene que estar al mismo nivel del nacimiento de la onda Q, pero aquí está más abajo. Ya, lo mismo pasa aquí y aquí está mucho más marcado. P, Q, R, S, y aquí tendría que estar el segmento y se forma la T. Miren cómo se ve la depresión del segmento
ST. ¿Ya? Esto es como decir de lío, pero miren cómo va progresando según las derivaciones. Corazón, esto ve la parte derecha, parte izquierda, parte derecha, miren, principalmente es en parte izquierda. Vemos la derivación VO, también se ve en la parte derecha, y así sustantivamente. Miren también el lado izquierdo del corazón se ve depresión del segmento ST. Esta es la prueba de fuerza. Normalmente el paciente está en una caminadora, se le pone el electrocardiógrafo. Otro dato muy importante, esto tiene que hacerlo un médico sí o sí. ¿Por qué? Porque como es una prueba de esfuerzo, puede haber un vasoespasmo muy potente que pueda producir un paro de miocardio, puede producir fibrilación ventricular. Entonces, una unidad de prueba de esfuerzo tiene que tener su carro de paro, su médico a cargo, su monitor, ¿no? Y todos los implementos necesarios para una reanimación cardiopulmonar. ¿Ya? Aquí vemos una arteriografía. Miren, han hecho la arteriografía. Esta es la arteria a la coronaria derecha. Fíjense cómo baja la coronaria derecha, y ahí miren cómo hay una estenosis. No pasa totalmente el contraste. Posteriormente le han hecho ya aquí una revascularización, en este caso con balón, y miren cómo ya el flujo está permeable nuevamente. Miren, a comparación, aquí está dilatado posterior a la oclusión, y aquí ya no se ve esa dilatación. ¿Por qué? Porque han entrado con un catéter y han dilatado con un balón y han puesto una endoprótesis para mantener abierto el flujo sanguíneo en este caso. Tratamiento. Primero, reposo absoluto con monitorización cardíaca. A estos pacientes siempre se los tiene que internar en una unidad coronaria. La unidad coronaria es una unidad, normalmente está en las terapias intensivas, donde se especializa, donde va a estar a cargo de un cardiólogo, de un médico intensivista, las 24 horas. Aparte de eso, en esa unidad coronaria tiene todos los monitores, tiene ecocardiograma, tiene equipo para hacer lo que se llama hemodinamia, cateterismo, colocación de balón, marcapaso, etcétera, en esa misma sala, ventilador mecánico y todos los implementos de soporte vital. ¿Ya? Entonces tienen estos pacientes que pasar directamente a unidad coronaria. Aparte del reposo absoluto, oxígeno, ¿no? Estos pacientes tienen que estar oxigenados para evitar, digamos, el trabajo por parte del miocardio para la oxigenación. El primer indicativo en la emergencia son el uso de nitrato vía sublingual. ¿Por qué? Porque si está estenosado, al dar un nitrato, como en este caso la nitroglicerina, va a producir una vasodilatación, lo cual va a poder restituir un poco la circulación sanguínea de esa arteria coronaria, porque recordemos que la elevación del ST, normalmente la isquemia no es total del vaso sanguíneo y solamente es focal. Entonces, un nitrato va a aliviar la mayoría de los síntomas. Normalmente se utiliza de 0,3 a 0,6 miligramos para el dolor anginoso. Normalmente se evalúa cada 5 minutos, se puede ir subiendo la dosis. Si posterior a 3 dosis aplicadas persiste, hay que evaluar el uso de nitroglicerina endovenosa, que es a una dosis de 5 a 10 microgramos minuto. Esto ya con bomba de infusión continua. Ya anteriormente hablamos que la nitroglicerina tiene que usarse equipo ámbar, protegido de la luz, etc., ¿no? Se puede usar nitratos orales cuando el dolor ha resuelto. Por ejemplo, si usaron nitroglicerina sublingual, mejoró el dolor, hay que darle algún nitrato de mantenimiento para que utilice vía oral hasta que se decida si hacer cateterismo o qué se va a hacer con el paciente. Entonces existen los nitratos por vía oral. El único que existe aquí en nuestro medio es el mononitrato de isosorbide, ¿ya? Que se da 20 miligramos vía oral cada 12 horas. ¿Ya? Normalmente esto va a evitar los ataques de angina, ¿ya? Y el paciente va a poder estar tranquilo, estable hasta la decisión de la conducta a tomar con este tipo de paciente, ¿no? Posteriormente no se puede usar betabloqueante, sí se recomienda el uso oral, lo más recomendable, el bisoprolol vía oral 10 miligramos cada día, y si en caso es un paciente que necesita por vía endovenosa, el metoprolol en ese caso, pero no tiene que haber insuficiencia cardíaca. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el metoprolol es un inotrópico negativo, muy potente de vía endovenosa, y va
producir que disminuya el gasto cardíaco y va a complicar más la insuficiencia cardíaca, pero más que todo va a complicar mucho más la isquemia, porque al disminuir el inotropismo cardíaco va a producir que disminuya el riego a la arteria coronaria que ya está poco perfundida, entonces va a agravar el cuadro de infarto. Mucho cuidado con el uso de betabloqueantes no venosos, ¿ya? ARA2, ¿no? Muy importante porque al igual que los betabloqueantes, los ARA2 evitan la remodelación cardíaca. Si se han perdido algunos miocitos del miocardio, esto va a evitar que se fibrosen y por ende tratar de salvar parte del miocardio. Estatinas, ¿no? Normalmente está la rosuvastatina, la atorvastatina, estos son lipidúricos, ¿no? Que van a evitar la acumulación de placas de ateroma. También ayudan a disolverla, pero tardan mucho. No quiere decir que porque tomen 80 miligramos de atorvastatina no van a tener placas de ateroma. No, normalmente las estatinas tardan, por ejemplo, en deshacer una placa de ateroma de 1 milímetro aproximadamente entre 8 meses a 16 meses. O sea, no es magia. Pero se ha visto de que se evita de que se formen más. ¿Ya? De que puede deshacer placas de ateroma ya presentes, sí, pero va a tardar bastante. Y va a evitar que se formen otras. Antiplaquetarios. En estos casos se puede dar ácido acetil salicílico, una dosis de 162 miligramos vía oral STAT. STAT en la terminología médica en hospitales de administración inmediata. Eso significa. ¿Ya? Luego que se ha dado ácido acetil salicílico 162 miligramos, se pasa a 75 o 100 miligramos cada día. ¿Esto para qué? Para evitar la agregación plaquetaria y que el trombo que se ha formado por la rotura de placas de ateroma no aumente de tamaño, más de lo que ya está. Si no, también se puede hacer una terapia dual antiplaquetaria también con clopidogrel, ¿ya? Que su dosis inicial es de 300 a 600 miligramos y posteriormente su dosis de mantenimiento es 75 miligramos cada día. ¿Se puede usar una sola? Sí. ¿Se puede usar ambas? Mucho mejor. El problema es que hay que evitar que su principal efecto adverso del uso conjunto de aspirina y clopidogrel es el sangrado, hemorragia. Entonces hay que tener cuidado. Por ejemplo, en estos pacientes infartados es muy importante la medición de la presión venosa central, la administración de medicamentos por vía endovenosa, y a veces hacen lo que se llama una vía central, una vía venosa central. De preferencia, si es que va a entrar a terapia, le van a hacer una vía venosa central, que se la hagan primero antes de la administración de los antiplaquetarios, para evitar el sangrado durante el procedimiento de vía venosa central. Anticoagulante. Si posteriormente, pasado el hecho del infarto, el más utilizado es la heparina de bajo peso molecular, la enoxaparina. Ya normalmente a la misma dosis que usamos para TEP, una unidad internacional, cada kilogramo peso cada día, subcutáneo, ¿no? Siguiente, cateterismo cardíaco. Normalmente estos pacientes, una vez que ya el paciente está estable, evalúan la posibilidad de hacer cateterismo o en todo caso la disponibilidad económica también del paciente, ¿no? No todos pueden pagar un cateterismo. La arteriografía coronaria, solo hacer la arteriografía coronaria en un hospital público cuesta 8.000 bolivianos. Si ustedes se van a la Foya o a la INCO, les va a costar 20.000, solo la arteriografía. La colocada de la stent, del stent, que es la endoprótesis que evita el colapso de la arteria, cuesta 20.000 bolivianos. Y hay que pagarle la mano de obra al cardiólogo que lo hace, que no le va a cobrar menos de 10.000. En total son casi como 50.000 a 60.000 bolivianos hacer el procedimiento en una clínica privada. En el San Juan de Dios la mano de obra del cardiólogo es barata, el stent sigue costando 20.000 bolivianos, más 8.000 de la arteriografía son 28.000, 30.000 bolivianos. Solo disminuye 20.000 bolivianos de la parte privada. La única diferencia es que en la parte pública tenés que hacer cola para que te hagan el stent, en cambio en la privada te lo hacen inmediatamente. Ahí el detalle, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en el San Juan de Dios hay unidades hemodinâmicas, muy raras veces se ha hecho colocación de endoprótesis en infarto agudo de miocardio. Más que todo, ya los pacientes que están con sin elevación de CT, ya evolucionado, para evitar que se siga infartando así.
Derivación de arteria coronaria, o es lo que conocen la mayoría como bypass, ¿no? Sacan la vena safena de un miembro inferior y hacen un puente desde la aorta hacia saltando la zona de la isquemia, ¿no? Como vemos acá. Hemos sacado aquí una porción de la safena y aquí de la rama de la arteria de la aorta, ¡pum!, se salta la zona del infarto, que aquí están, miren, la placa de ateroma isquemiando esa zona, entonces ¡pum!, le hacen un puente sanguíneo. O si no, también se puede usar lo que es del tronco brachioencefálico, ¡pum!, se pasa por el otro para ese lado. Entonces eso es lo que se llama stent, sacan un pedacito de vena y hacen una venita conectada a la aorta para que pase la irrigación a la parte donde estaba obstruido, ¿no? Ese es un tratamiento ya definitivo. Claro que este es caro. Y contrapulsación con globo intraórtico. Normalmente lo que hacen es introducir un globo y dilatan la entrada de la aorta. A veces la isquemia se produce en las arterias coronarias derecha e izquierda justo cuando se desprenden de la aorta. Entonces en esos casos introducen el catéter y dilatan la aorta lo más posible para que se abra el orificio de entrada a dicha arteria, ¿no? Entonces esos son los procedimientos que se hacen en estos pacientes. Aquí vemos, por ejemplo, vemos la arteriografía, miren, aquí viene el contraste, ¡pum!, está obstruida, no hay paso, esta es una obstrucción total de la luz del vaso de la arteria coronaria. Posteriormente se introduce el catéter, miren, ya pasó el catéter hasta acá, y ahí tiene este balón. Ahí está obstruido, pasa el catéter y ahí el balón lo insufla. Luego ponen el stent o la endoprótesis y miren cómo vuelve la revascularización del vaso sanguíneo, ¿no? Resuelve mucho esto, pero como le digo aquí, el costo es bastante elevado. Bien, entonces eso sería lo que es infarto agudo del miocardio sin elevación de VC. Ahora vamos a hablar del siguiente, que es infarto agudo del miocardio con elevación de segmento VC. Se caracteriza por la disminución de manera repentina del flujo de sangre hacia las arterias coronarias previamente obstruido por un trombo en cualquiera de esas arterias. Es causado generalmente por la rotura de un placa de ateroma, todo es por placa de ateroma. Entonces es pecado ser gordo para tener un corazón sano. Yo peco, ustedes pecan, todo el mundo peca, así que ya saben. Es más, incluso pueden preguntar a un patólogo, si le preguntan, da la casualidad que los que forman, por ejemplo, se ha preguntado una vez, yo una vez me hice mi control de triglicéridos y lípidos y daba la curiosidad que a pesar de que yo estoy con mi obesidad grado 2 a 3 y no tenía triglicéridos y lípidos elevados, todo normal. Y yo me extrañé, bueno, como fritura, como carbohidratos en gran cantidad. Lo bueno es que yo no bebo bebidas alcohólicas, pero igual consumo bastante comidas insanas, chatarra. Y a mi amigo que, digamos, así, un palo, flaco, más cuerpo, tiene un perro envenenado, en otras palabras, se hizo los controles junto conmigo. Lo único que hace es tomar, qué sé yo, tomará un poco de cerveza los jueves de frater, como dicen, y tiene una vida un poco más saludable. Y cuando acordé, todo lo que eran los triglicéridos, el colesterol elevadísimo. Y yo me extrañé y yo llegué a la conclusión de que parece que los obesos o los que tenemos metabolismo lento acumulamos la grasa más en la parte abdominal que en los vasos sanguíneos, y que los que son biotipos lectosómicos acumulan más dentro de los vasos sanguíneos. Al comienzo era una teoría, ¿no? Ya después me junté con uno de mis colegas acá que es patólogo y me dijo, sí, en anatomía patológica, con respecto a las enfermedades de los vasos sanguíneos, está confirmado que pacientes que son de biotipo lectosómico, es cierto, se mantienen delgados, pero ellos acumulan muy fácilmente ateroma en los vasos sanguíneos. En cambio, los obesos es muy difícil, ¿ya? O sea, primero tiene que sobrepasar los límites de su abdomen para empezar a formar placas de ateroma en vasos sanguíneos. Claro que esta regla no es 100% al pie de la letra, pero son más comunes en los pacientes lectosómicos. Por eso yo, por ejemplo, en la práctica médica he visto más flacos infartados que gordos infartados, ¿ya?
Y los infartos que hacen los gordos normalmente son muertes súbitas, o sea, transmural de toda la cara inferior del corazón, o sea, no le da ni tiempo para llegar. En cambio, en los flacos, ustedes van a ver cuando estén en los hospitales, la mayoría de los infartados son flacos. ¿Y es por qué? Porque normalmente las placas de ateroma son predisponentes a hacer placas de ateroma. ¿Ya? Entonces, un beneficio es ser gordo, ¿no? El grado de daño al miocardio es causado por la oclusión coronaria. Depende de la zona que irriga el vaso afectado. Entonces, si, por ejemplo, si toma el tronco de una arteria coronaria, va a ser mucho más grave porque toda esa parte va a estar isquemizada, ¿no? Muy distinto a que solo toma la circunfleja o solo toma una colateral de la circunfleja, ¿no? Que haya o no una oclusión total de dicho vaso, lo que vimos anteriormente. Si está ocluido totalmente el vaso, es casi seguro que va a haber una necrosis, un infarto del miocardio, o sea, de los miocitos. En cambio, si hay una oclusión parcial, hay tiempo todavía de actuar y de recuperar esos miocitos que están en isquemia, ¿no? Duración de la oclusión coronaria. No es lo mismo que se ocluya, por ejemplo, en la angina de Prinmetal, que dure 5 minutos el dolor, el vasoespasmo y se vuelva a su normalidad, que un vasoespasmo ya permanente por rotura de placa de ateroma. Es más dañoso. Cantidad de sangre que aportan las colaterales al tejido afectado. Las colaterales son muy importantes. A veces algunos nacen con su colateral aberrante y puede ser que se haya infartado toda la circunfleja, pero pues, gracias a los colaterales se logra irrigar parte del miocardio y no llega a ser grave. Eso una vez me comentó el hemodinamista, nos comentó el hemodinamista allá de San Juan de Dios, que tenía un paciente que toda la circunfleja se había infartado, estaba totalmente obstruida. Pero el paciente, ustedes lo veían, sí tenía dolor, pero no había inestabilidad hemodinámica, el paciente estaba tranquilo. ¿Y qué había pasado? Que resulta que cuando le hicieron la arteriografía tenía un montón de colaterales aberrantes, o sea, neovascularización, que en algunos casos se da, ustedes saben, por anatomía. Hay algunos que tienen una fibra muscular más, un nervio de más, muy recurrente, y gracias a eso se evitó de que el paciente se haya complicado. La demanda de oxígeno por parte del miocardio. No es lo mismo uno que se infarta con demandas de oxígeno alta, por ejemplo un fisiculturista, a uno que está en reposo como ustedes así. Por eso que lo más indicado es, ante un dolor anginoso, que repose el paciente para disminuir el gasto cardíaco y por ende disminuir el requerimiento de oxígeno por parte del miocardio que se está isquemizando, ¿no? Factores naturales que pueden producir lisis del trombo. Algunos, lo mismo que pasa en el TEP, algunos tienen un sistema fibrinolítico demasiado efectivo y se produce el trombo, y así como se produce también se disuelve y se revasculariza solo. Hay algunos que tienen suerte. La insuficiencia del riego al miocardio en la zona infartada cuando se restaura el flujo de sangre en la arteria ocluida, ¿no? A veces, en algunos casos, cuando se logra revascularizar la zona que se ha infartado, no se logra recuperar los miocitos, a veces demasiado tarde. Ya entraron en necrosis y por más que esté revascularizada la zona, a veces no logra revivir esos miocitos. Entonces, muy importante eso. Cuadro clínico: el 50% de los casos se observa un factor desencadenante de infarto del miocardio, pudiendo ser ejercicio vigoroso, el estrés o una patología médica o quirúrgica. Por ejemplo, en una patología médica, una sepsis. ¿Por qué? Porque se liberan leucotrienos, que son vasoconstrictores, y te van a producir el infarto. O en una patología quirúrgica, sobre todo de miembros inferiores, porque normalmente la inmovilización y la lesión de vasos sanguíneos de miembros inferiores pueden ocasionar formación de coágulos, ¿no? Dolor intenso: el dolor de estos pacientes intenso, profundo, visceral, como sensación de opresión y pesadez. Acompaña el dolor náusea, vómitos, diaforesis. Muy importante, esto se pone papel, o sea, blanco, pálido, diaforético, sensación de muerte inminente, ansiedad. Incluso dicen que la vista se les pone así como cuando te están apagando las luces en una discoteca y solamente ves el centro iluminado y lo demás lo ves oscuro y pálido. El infarto de cara anterior: puede haber taquicardia y hipertensión, eso es algo muy importante,
En cambio, en el infarto de cara inferior puede haber bradicardia e hipotensión. Muy distinto, muy importante, cuando tienen un electro con elevación del segmento ST, si está taquicárdico, más que seguro ha hecho de cara anterior. Entonces, les da tiempo para actuar. Pero si es de cara inferior, va a producir bradicardia e hipotensión, ese paciente va a hacer un shock cardiogénico y puede llegar a fallecer, hay que actuar mucho más rápido. El pulso carotídeo es disminuido. Ustedes palpan las carótidas y normalmente ni se las sienten, ¿no? Un dato muy importante, los infartos de cara inferior son los más peligrosos. ¿Por qué? Porque como está en cercanía con el epigastrio, se puede confundir con gastritis, ¿ya? Incluso hay algunos pacientes, por ejemplo, que lo confunden con apéndice, los cirujanos lo confunden con apéndice por la famosa cronología de Murphy. Ya ha pasado una vez, allá en el San Juan se le escapó un cirujano pensando que era apendicitis y lo abrieron, no había nada, salió del quirófano y estaba infartado. ¿Por qué? Porque lo confundieron por la cronología de Murphy, que el dolor venía acá. En la ecografía se puede ver el apéndice, pero a veces cuando te toca una retroiliocecal no se ve en ecografía. Pero por la clínica, porque el dolor ya llevaba 3 días, le dieron entreno. Y cuando estuvieron cerrados empezó a hacer fibrilación ventricular, hizo paro, lo pasaron a terapia, le hicieron el electro, estaba infartado de cara inferior. ¿Por qué? Porque los infartos de cara inferior son los más fregados. Ahí se encuentra el ventrículo principal, ventrículo izquierdo. Y por eso la gastritis es un diagnóstico diferencial en esos pacientes que ven ahí. Leopardo, ¿no? Puede haber algo más peligroso que una gastritis, un infarto de cara inferior. O sea, nunca se confíe. ¿Ya? Se puede camuflar el infarto de cara inferior como una gastritis. Tengan cuidado. ¿Ya? Si ven a un paciente que es gordito, malos hábitos, fuma, bebe, churrasquea todos los jueves de frate, ¿no? No hace ejercicio y le echa parte de su pan con mantequilla, le echa mermelada y dice que tiene gastritis, háganle un electro, cuidado pues a eso. Diagnóstico. El electrocardiograma va a ver obviamente elevación del ST. Aquí vemos, miren, ¿no? Normalmente miren cómo el segmento ST está sobre la onda Q, fíjense, y de ahí se desprende directamente la onda T, a eso se refiere con segmento ST o sobre elevación del segmento ST. También puede haber ondas Q, que es indicador de volumen, más que todo es un indicador del volumen de miocitos infartados, isquemizados, más que un indicador de infarto. Antes, cuando yo estaba de estudiante, cuando estaba llevando semis, me acuerdo que mi docente nos dijo que casualmente los infartos se clasificaban antes en infartos Q e infartos no Q. Pero ese mismo año se actualizó el libro de Harrison y se dio el diagnóstico, la clasificación de infarto con ST y sin ST. ¿Por qué se tomaba antes en cuenta por qué se dejó de tomar en cuenta las ondas Q? Se vio que la onda Q, que antes ustedes veían que era una onda Q ancha, por ejemplo aquí teníamos onda P, la Q, y aquí medía más de 1 milímetro, o sea más de un cuadrito, era ancha, hacía la R, la S y la T, una Q ancha, más de 1 milímetro. Entonces cuando ustedes veían la Q ancha o la Q muy profunda, decían, ya, este paciente está infartado, es un infarto. Y si veían que estaba la Q normal, que a veces pasaba en pacientes infartados que no tenían onda Q, tenían una Q normal, entonces le decían infarto no Q. Pero se dieron cuenta que la onda Q ancha o profunda nos indica de que hay una gran cantidad de miocitos necrosados. Y entonces cuando ustedes diagnosticaban un infarto Q, ya el paciente, esos miocitos, por más que hicieran revascularización, ya era irreversible, porque había una gran cantidad de miocitos lesionados. Entonces podíamos estar obviando un infarto ya muy evolucionado en estos pacientes. Por eso se dio la clasificación del ST, que es mucho más precoz.
Porque en estos pacientes que hacían ondas Q profunda o ancha, la mayoría tenía elevación del segmento ST. Entonces, ellos decían el ST está elevado o está disminuido, está disminuido, decían, ya, está haciendo una isquemia, pero se puede actuar. Pero no. Ahora ya se dieron cuenta que más bien la onda Q es un indicador de lesión tardía, o sea que ya se murieron los miocitos y por eso es que empiezan a aparecer. Entonces es un indicador tardío, no un indicador precoz. En cambio, el segmento ST, ya sea infradesnivelado o supradesnivelado, nos indica precozmente el infarto. Claro que con elevación de ST es mucho más grave porque ya la oclusión es total y a veces es transmural. ¿Ya? Entonces recuerden, si ustedes ven una onda Q ancha o una onda Q profunda, más que seguro ese infarto ya es antiguo. ¿Ya? Sobre todo la onda Q profunda. Bien, entonces aquí vemos, ¿no?, la evolución de un paciente, ¿no? Primero está la normal, esta es la elevación del segmento ST, pasado hora se eleva mucho más el ST y disminuye la onda R. ¿Por qué creen que disminuye la onda R? La onda R nos dice el milivoltaje de la contracción ventricular. Si esta disminuye significa que ya hay bastante isquemia, ¿no? Y empieza a aparecer la onda Q. Miren cómo se empieza a aparecer. Pasa un día, 2 días después del infarto, se empiezan a igualar el segmento ST, la onda Q empieza a hacerse profunda. Pasan bastantes días, ya se normaliza la onda, el segmento ST, puede haber una inversión de la onda T y ya miren, está más ancha y más profunda. Y pasado semanas ya está normal, pero persiste la onda Q ancha o la onda Q profunda. Entonces, como le digo, la onda Q nos indica que ya el infarto hubo. En cambio, los segmentos ST, ya sea disminuido o aumentado, nos indica de que está en proceso de infartarse. ¿Ya? ¿Me entendieron? Bien. Biomarcadores, lo mismo. CPK, CKMB, troponina T, la más específica, ¿cuál era? Troponina I, ¿no? ¿Puede haber leucocitosis? Sí. Cuando hay leucocitosis significa que ya se murieron los miocitos. Entonces ya está en el proceso de cicatrización, ya está en fibrosis, ya se está fibrosando. Puede haber velocidad de retrosegmentación globular aumentada, ¿no? Y bueno, el ecocardiograma para ver la funcionalidad y en estos casos para ver que no está haciendo insuficiencia cardíaca, ¿no? Aquí vemos, ¿no?, un electrocardiograma con elevación del segmento ST. Miren, en casi todas las derivaciones, solo aquí que está inflado, pero miren, en la mayoría de las derivaciones hay un aumento o una elevación del segmento ST. Tratamiento, por ejemplo, cuando vos ves un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, activar la mona. La mona no es una mona femenino o una mujer que parece mona, es un OTEC, ¿no?, clásico que se utiliza actualmente, que es morfina, oxígeno, nitrito y aspirina. Es lo primero que tenés que hacer cuando ves un paciente que te llega con esos síntomas, y el electro subjetivo de infarto, porque hasta que salgan tus biomarcadores que te confirmen el infarto agudo de miocardio o hasta que hagas la terografía van a pasar horas. Entonces tu paciente no lo vas a dejar adolorido en emergencia, no lo vas a dejar sin oxigenación, porque recuerden, tienen que disminuir el gasto cardíaco para que no sufra más ese miocardio. Entonces hay que hacer todo eso. Y para evitar que el trombo siga creciendo, la aspirina. Y si se puede vasodilatar, en los nitritos, nitroglicerina sublingual o endovenosa, dependiendo, hasta que salgan sus laboratorios y confirmen el hecho. Entonces ustedes tienen que hacer ese neumoterno, ni bien llega un paciente con signos y síntomas subjetivos de infarto, ¿no? Posteriormente, si ya confirmaron, ¿qué hacemos? Nitroglicerina sublingual, 0,4 miligramos en intervalos de 5 minutos. Si el dolor persiste o reaparece en la suspensión del medicamento, valorar el uso de nitroglicerina endovenosa. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo le di 0,4 miligramos de nitroglicerina sublingual y automáticamente va a hacer vasodilatación. Si hay flujo, disminuye el dolor. Pero si al pasar un tiempo vuelve a aparecer el dolor, significa que se está volviendo a obstruir. Entonces hay que hacer una
una administración continua de nitroglicerina endovenosa. Entonces, mejor es pasar a vía endovenosa, pero evitar su uso si el paciente está hipotensando o que ya esté usando sildenafil. Porque hay algunos, por ejemplo, los pacientes EPOC, que para su aumento de la presión de la arteria pulmonar se utiliza el sildenafil. Es un vasodilatador, venoso principalmente, pero también produce vasodilatación arterial en ciertas porciones. Y si ustedes le dan una nitroglicerina que es un vasodilatador arterial, van a potenciar eso y el paciente va a hacer isquemia por disminución de flujo al miocardio. Entonces, evitar. Y si ya está hipotenso, por ejemplo, un infarto de cara inferior, ¿será que van a utilizar ustedes nitroglicerina? No, porque recuerden, infarto de cara inferior que va a producir bradicardia, hipotensión. Si ustedes ven el electro que está en cara inferior, que vendría a ser ABF, B5, B6, todo ese supradesnivel, es cara inferior y hay que evitar el uso de nitroglicerina. En esos casos, al paciente hay que valorar la posible intubación, uso de vasoactivos para utilizar la nitroglicerina continua. ¿Ya? Es mucho más complicado en esos casos. Pero eso no lo voy a preguntar, pero les digo que se hace. Beta bloqueante, usar siempre y cuando no exista insuficiencia cardíaca acompañando al infarto. Evidencia de bajo gasto cardíaco, por eso que en la unidad coronaria hay ecocardiograma para saber cómo está el gasto cardíaco. Riesgo elevado de choque cardiogénico, si el paciente ya está hipotensando, no use pues beta bloqueante, le va a producir más hipotensión. Bloqueo, ya sea bloqueos de rama, por ejemplo, de segundo o tercer grado principalmente. Si es de primer grado no hay mucho problema. AMA u otra enfermedad obstructiva respiratoria, por ejemplo, EPOC, AMA, hay que usar betabloqueante con precaución. ¿Por qué? Porque son, mejor si utilizamos los cardioselectivos para evitar los broncoespasmos, ¿no? ¿Qué más? Reperfusión coronaria, una angioplastía y colocación de endoprótesis, ya lo vimos anteriormente. Fibrinólisis, en estos casos se puede utilizar fibrinolítico para disolver el coágulo. Tienen mayor efectividad si se usa en los primeros 30 minutos. Esto es casi raro. Por ejemplo, Micaela se infartó acá y casualmente hay una unidad coronaria allá abajo. Detectamos que es un infarto. No pasó media hora, le pasa streptokinasa. 100% que recupera todo el miocardio isquemizado. Pero, máximo, esto no se tiene que utilizar la fibrinólisis no pasando 4 horas de iniciado el cuadro. Si ya pasaron 4 horas, ya está ese coágulo totalmente consolidado, le van a poner streptokinasa, ya lo va a disolver. En esos casos, ¿qué se puede utilizar? En los heparina de bajo peso molecular, ¿ya? Para que vaya disolviendo de a poco, ¿ya? Pero si están en las primeras 4 horas, y mucho mejor si están en los primeros 30 minutos, streptokinasa 1.5 millones de unidades endovenosa durante 1 hora, a goteo continuo, durante 1 hora, ¿ya? Y eso tendría que disolver el coágulo. No disuelve el coágulo, ya se pasa a enoxaparina, a heparina de bajo peso molecular. Cirugía de derivación de la arteria coronaria, un bypass, como acabamos de ver anteriormente. Anticoagulante, heparina de bajo peso molecular. Antiplaquetarios también se puede utilizar si está un poco más estable, como hemos visto, clopidogrel y aspirina, ¿no? Y ARA2 para disminuir el gasto cardíaco, disminuir la presión arterial, evitar la remodelación cardíaca. Miren, esta es una unidad coronaria que tiene su equipo de hemodinamia dentro de la unidad, sin necesidad de sacar. Bien, angina de pecho estable, ¿no? Se debe a una isquemia miocárdica transitoria. La angina de pecho estable, miren, se forma una placa de ateroma y normalmente el flujo es normal, pero a veces produce un vasoespasmo que va a producir dolor típico de un infarto, pero va a ser transitorio, va a estar ahí 2, 3, 4 minutos y ¡pum! Pasa. Y queda como una macurca que al final desaparece. Normalmente la angina de pecho estable, el 70% de los pacientes que sufren este fenómeno son varones, es más común en varones. Manifiestan dolor a nivel central, subesternal, indicando este lugar con el puño cerrado. Aquí me duele así. Eso se llama signo de Levine, por si acaso. Es de naturaleza creciente a decreciente. ¿Qué quiere decir? Dolor intenso que va a disminuir. Con una duración entre 2 a 5 minutos. No pasa mucho.
comienza el dolor, a veces se asustan, llegan al hospital y ya no tienen nada. ¿Ya? Aparece durante el ejercicio, ritmo de vida acelerado, estrés, durante la actividad sexual, emociones, estrés, miedo, angustia, ira, ceden al reposo y en algunos casos también puede aparecer en el reposo, pero es raro. ¿Ya? Pero normalmente lo común es que si ustedes lo hacen descansar a este paciente de todo esto desencadenante, va a estar bien. Puede agregarse nitroglicerina sublingual además del reposo para anular estos síntomas, ¿no? Sobre todo en pacientes de la tercera edad se da este hecho, ¿no? Diagnóstico: electrocardiograma puede estar normal o puede haber alteraciones del segmento ST transitoria. ¿Qué quiere decir? Llegó el paciente con el dolor, estaba con elevación del ST, a la media hora le hago otra vez el electro y ya no hay nada. ¿Ya? Fue transitorio. Normalmente para eso se utilizan las pruebas de esfuerzo para diagnosticar este tipo de angina y diferenciarlo de las otras. ¿Por qué? Porque ustedes lo van a hacer esfuerzo y ¡pum! Va a empezar a desencadenar las molestias, ¿no? Ecocardiograma para ver que no haya ningún tipo de alteración y arteriografía coronaria para ver evidentemente si hay una disminución de la luz y que por eso es que está causando este tipo de angina. Tratamiento: número 1, explicar al paciente el problema y asegurarle que es posible elaborar un plan de tratamiento. Identificar y tratar los cuadros que agravan el problema. Si por ejemplo cada vez que tiene intimidad con su esposa le viene el dolor, no tenga intimidad, señora, hasta que le resolvamos el problema. Si es cada vez que hace ejercicio, no haga ejercicio. Si es cada vez que se asusta, no se asuste. Eso, ¿no? Eso se llama disminuir los cuadros que agravan el problema. Recomendar adaptaciones de la actividad. ¿Qué quiere decir? Si, digamos, no es muy grave y solamente le viene, digamos, ante el esfuerzo físico, por ejemplo, alguien que trabaja, como por ejemplo aquí mi paciente de Milicia Norte, supongamos que él trabaja en la parte de carnicería, donde vos alzas mucho peso, estás haciendo fuerza para cortar la carne, entonces hay que decirle, bueno, para eso se da la mano al médico del trabajo, que tendrían que tener toda la empresa un médico del trabajo, decirle, mire, tiene un paciente, es un paciente con angina de pecho estable, por favor, reubicar a este paciente a otro lugar de trabajo y a veces lo pueden pasar acá, donde va a trabajar pero no va a hacer esfuerzo. A eso se llama adaptar su estilo de vida, ¿no? Corregir factores de riesgo, por ejemplo, si es obeso, tiene hipercolesterolemia, es diabético, hay que corregir porque puede en cualquier momento romperse el ateroma y producir un infarto, ¿no? Administrar farmacoterapia contra la angina. En estos casos se puede usar el mononitrato de isosorbide para mantener y evitar las anginas de pecho. Y considerar la posibilidad de una revascularización, ¿no? A la larga decirle, mire señor, lo mejor sería revascularizar, pero el señor dice, mientras no vaya a caminar voy a estar bien. Bueno, pero mejor sería una revascularización para evitar más problemas. Hay algunos que no quieren, no hay que obligarlo. Si quiere morir en paz, que bueno. Bien. Y por último, angina de Prinzmetal. Es lo mismo que el anterior, lo único que esta aparece en reposo, pero también es transitorio. Normalmente cuando el paciente está durmiendo de noche y le empieza a doler 2 o 5 minutos y pum, se le pasa. ¿Ya? Es lo mismo, lo único que esto es en reposo. Lo malo de esta angina de Prinzmetal es que puede desencadenar un infarto agudo de miocardio porque es en reposo. Y puede desencadenar muy fácilmente fibrilación ventricular o muerte súbita. Entonces las anginas de Prinzmetal hay que tener bastante cuidado, ¿no? No hay un origen definido, pero puede ser por hipercontractilidad del músculo liso de los vasos sanguíneos. Puede ser un paciente que tiene los músculos, que tiene los receptores adrenérgicos muy sensibles, entonces a cualquier estímulo se cierran. Vasoconstrictores adrenérgicos, lo que decía. O muchos leucotrienos o serotonina circulante, por ejemplo, los inhibidores de recaptación de serotonina, que son antidepresivos, puede producir mucho tiempo el uso de estos antidepresivos, puede producir que haya vasoconstricción o liberación de leucotrienos, cualquier tipo de cuadro infeccioso, ¿no? Manifestación del dolor típico anginoso, aparece el BPO si es episódico, puede haber un trastorno vasoespástico generalizado en compañía de migraña, fenómeno de Raynaud o ambas. El diagnóstico es el electrocardiograma con elevación transitoria del ST en reposo. El 50% de los pacientes se asocia con placas ateroscleróticas de una o varias arterias coronarias, ¿no? Tratamiento: nitrato, inhibidores de los canales de calcio, beta bloqueante y revascularización.
Actualmente ya casi no se diagnostica muchas anginas de Prinmetal, no se sabe cuál es la razón, pero ya la angina de Prinmetal como que son muy pocos los casos. ¿Ya? Entonces es muy difícil que la encuentren. Antes, hasta la década de los 90 era muy común, actualmente ya no se la encuentran, no se sabe por qué, pero es muy importante que lo sepan. Listo, eso es todo, infarto agudo.